¿Murió Jesús por todos los seres humanos o por un grupo específico de personas? Si murió por todos los seres humanos, ¿por qué algunos enseñan que fue solo por los escogidos? Y si murió por los escogidos, ¿cómo debemos entender entonces los pasajes que hablan del alcance universal de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Este es el tema que estaremos tratando en el programa de hoy, así que quédate con nosotros. Te habla el pastor Héctor Delgado y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros una vez más. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, Héctor. Saludos, amados amigos que nos acompañan en nuestro programa de hoy, Fe y Sociedad. Es un placer, un gozo poder estar aquí con ustedes y esperamos que el tema de hoy siga siendo de bendición y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y del plan divino para cada uno. Te animo a que puedas compartir en este momento esta transmisión y que otras personas puedan ser bendecidos en la discusión de este tema. Antes vamos a orar brevemente para pedir la dirección divina. Así es. Padre bueno del cielo, te agradecemos infinitamente por este privilegio que nos brindas de poder hablar de tu palabra en este momento, esperando que tú dirijas esta conversación y que sea de bendición espiritual para todo el que escucha y todo el que ve. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como dijimos, vamos a estar hablando sobre la muerte de Cristo, si la muerte fue de Jesús por todos los seres humanos o solo por algunos. Las preguntas parecen tan obvias para responder que algunos dirían, ¿y para qué tratar un tema sobre eso en particular? Pero en la medida que nosotros avancemos en el estudio de hoy, se darán cuenta que de pronto lo que parecería fácil realmente no lo es. El origen de la discusión sobre la muerte de Cristo, si fue por todo el mundo o por un grupo selecto de personas, se desprende, por ejemplo, de otra doctrina. Y esta doctrina es la de la elección o la predestinación. Es decir, la discusión del alcance universal o limitado de la muerte de Jesús es el subproducto de una discusión mucho más amplia y que en el programa de hoy y en las informaciones que estaremos dejando colgada en la información del programa, tú podrás ver otros enlaces que estaremos dejando allí para que puedas conectar con otro programa que estuvimos tratando respecto a la predestinación y al libre albedrío. ¿Quiénes creen? Eso iba a decir, Héctor, que el programa de hoy está conectado con los 2 o 3 últimos programas que hemos estado haciendo acerca de la predestinación, y el tema de hoy va en esa misma dirección de las ideas que se desprenden de la creencia de la predestinación. Quienes creen que Dios predestina a algunas personas para la salvación y a otros para perdición, por ejemplo, como San Agustín y Calvino, lógicamente concluyen que si Dios destinó a todo ser humano, si Dios, perdón, no destinó a todos los seres humanos a la salvación, entonces no era necesario que Jesús muriera por todo. ¿Qué sentido tendrían, preguntarían algunos que siguen las ideas de Agustín y Calvino, que Jesús muriera por todas las personas que hay en el mundo si tenía la intención solo de salvar algunas? Hay que admitir la verdad, que la pregunta tiene como cierta lógica, pero ¿es eso lo que enseña la Biblia realmente? Es donde nos estaremos ocupando en el día de hoy también. Perfecto, perfecto. De modo que, aunque pareciera ser que la respuesta es obvia, debido a estas ideas teológicas que aún pues quedan esbozadas por algunos grupos cristianos, es evidente que es bueno que nosotros podamos discutir el tema bíblicamente y poder ver la luz que nos da la Biblia respecto a la respuesta a esta pregunta. Y esperamos que en esta discusión que Héctor y yo estaremos teniendo, pues puedas tú ver alguna luz en estas respuestas, y si tú eres tal vez parte de algunas de esas personas que tenían esa idea de que Cristo solamente murió por los elegidos, entonces puedes ser bendecido y aclarar tu duda si tal vez la tenías en nuestra discusión del día de hoy. Héctor, una de las cosas principales que me gustaría comenzar para la discusión de este tema sobre si la muerte de Cristo Jesús alcanzó a todos, si fue para todos, sería el propósito original
y por el cual Dios creó la humanidad. Nosotros sabemos que el plan de salvación fue creado antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios crea la raza humana, la intención de Dios crear la raza humana era que pudiera llevar su imagen y manifestar su gloria. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea por amor y la intención es que la gloria de Dios sea manifestada en una esfera, en esta nueva creación que Él está realizando. Y claro está, el pecado entró y nosotros no podemos declarar o no podemos explicar a ciencia cierta el origen del pecado, porque hacerlo sería igual a condonarlo. Y sin embargo, el pecado apareció. Ahora Dios tiene el plan de crear la raza humana. Cuando Dios tiene el plan de crear la raza humana, lo hace, como ya hemos dicho, para manifestar su imagen y su gloria. Pero cuando Dios crea el plan de salvación, Dios no lo hace porque Él ordena, bueno, el hombre va a pecar y como yo sé que va a pecar, déjame hacer un plan de salvación. Como si Dios crea el ser humano y en el plan estaba que Él iba a pecar. No funcionaría así, porque entonces Dios desde de antemano pues ya estaría ordenando, predestinando el pecado en la raza humana. No habría sentido en darle la elección que pudiera desobedecer o no desobedecer, porque al final el hombre iba a hacer eso. Y por lo tanto, cuando hablamos del plan original de Dios, era un plan para todos los seres humanos, no solamente para un grupo de seres humanos, porque al principio había solamente un tipo de ser humano, un ser humano que adoraba y servía a Dios de todo corazón, un ser humano que era perfecto, un ser humano que adoraba a Dios por amor. Y a pesar de que el plan que estaba hecho de salvación ya estaba hecho, pero no funcionaba al principio porque ya el hombre era perfecto, adoraba a Dios. Se puso en acción una vez el hombre pecó, pero el pecado no fue una orden divina, sino una decisión del ser humano. Bien, tú sabes que en ese contexto cabe señalar que lo que existe desde antes de la fundación del mundo no es un plan para la caída del hombre, no es un decreto para que el hombre caiga, sino un plan para rescatar al hombre en caso de que ocurra una caída. ¿Por qué lo digo de esta manera? En caso de es porque Bueno, no es una orden, es una previsión. Bueno, pero ahora voy a justificar por qué dije en caso de. Porque ¿de dónde yo saco esa idea? Porque alguien puede decir, no, si estaba decretado, entonces inevitablemente tenía que ocurrir. Pero el hecho es que si estaba decretado, inevitablemente debía ocurrir. ¿Por qué Dios parece aparecer en Génesis como interesado en el que el hombre se mantenga en una posición de lealtad? Claro. No parecería ser eso, no parecería eso inferir que así como el hombre cayó, podía no haber caído. Claro, eso es correcto. Y Es una inferencia correcta. claro, si era inevitable la caída, que Dios le diga al hombre que no coma, establecerle una prohibición al ser humano en el Edén, si la caída era inevitable y estaba preordenada, entonces la orden carece de total sentido. Y otra cosa, David, cuando hablamos del plan de la redención, creado desde antes de la fundación del mundo, algo que la Biblia naturalmente muestra, eso sencillamente indica que el pecado, aunque apareció no por voluntad divina, no toma a Dios por sorpresa. Correcto. Dios anticipó esta realidad y tenía un plan que lo pone en marcha precisamente cuando el pecado hace su aparición. Y otra cosa, ese concepto de la imagen de Dios crea en el hombre es precisamente la idea que Pablo extrapola hacia su comentario en Efesios capítulo 1, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahí está el plan, precisamente para que la imagen de Dios se restablezca en nosotros, para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, que es la imagen en la cual fuimos creados. Perfectamente. En otras palabras, la imagen de Dios en el hombre ha sido siempre la predestinación de Dios para el hombre, para el ser humano. Que desde que lo creó, antes del pecado, estaba predestinado para llevar la imagen de Dios. Y otra cosa, ese plan trae al hombre de regreso al punto inicial, a donde éste vivía creado en armonía plena con Dios, reflejando su imagen. Y otra evidencia, Dauris,
Cuando tú le inicias leyendo la Biblia, te encuentras con el hombre creado en un lugar paradisiaco. Pues precisamente el Evangelio procura llevarlo ahí, y Apocalipsis nos confirma en sus últimos capítulos que en ese lugar precisamente es donde la humanidad termina. Entiéndase la humanidad redimida en este caso. Y hay hints, atisbos de que precisamente en ese nuevo Edén restaurado, el árbol de la vida, ese tipo de cosas, aparece otra vez un concepto de forma indirecta de la imagen de Dios, cuando en el capítulo 24 dice, y verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. Su carácter, su nombre, su carácter, significa que será completada de nuevo la imagen de Dios en el ser humano redimido. Es decir, que el propósito de Dios finalmente se cumple, aunque se viera estorbado temporalmente por la aparición del pecado. Perfecto. Pero Gabriel, también aquí viene otro asunto. La caída arrastra a toda la humanidad. Ese es otro punto. Si había un propósito para toda la humanidad en su estado ideal, ¿por qué ahora tiene que ser diferente en el estado caído? Porque ¿qué hace que uno necesite ser redimido y otro no? ¿O qué hace que uno merezca ser redimido y otro no? Bueno, alguien puede decir la voluntad soberana de Dios. Bien, pero el hecho es que yo no puedo jugar con la soberanía divina para establecer mis propios criterios, tomar esa doctrina, deformarla o convertirla en un todo. De igual manera, yo podría escudarme en la doctrina del amor de Dios y decir que el amor de Dios es algo tan extraordinario que caiga inevitablemente en la conecta del universalismo. Claro. El universalismo precisamente comete el error de sobredimensionar el amor de Dios, la misericordia divina, el propósito redentor de Dios. Yo pienso que cuando hablamos de que Cristo muere solo por algunos, a mí me da la impresión que así como los universalistas han sobredimensionado el amor de Dios, otros han sobredimensionado el tema de la soberanía de Dios. Podríamos entonces decir, Héctor, que un extremo sería la predestinación de que algunos se salvan, son predestinados para salvarse, para perderse, en contraposición a que todos van a ser salvos. O sea, al fin y al cabo, son dos como, mira, si uno piensa bien, las teologías a veces son muy diferentes en algunos aspectos, pero en el fondo como que subyace o se presupone algo que le sirve de palanca para concluir lo mismo en sentidos opuestos. Cierto, cierto. No tomar el amor de Dios y decir que al fin y al cabo Dios destinó que todos se salvaran porque Él lo ama de esa manera, pero también puedo decir que Dios fue exclusivista al elegir solo un grupo porque la voluntad de Dios lo determinó de esa manera. No importa el rumbo que tú tomes, está tomando un rumbo que es muy probable la Biblia no esté apoyando. Correcto. Eso nos lleva, Héctor, entonces al siguiente punto. Dado que el plan de Dios original era para toda la humanidad, y ahora al pecar, peca la humanidad, porque Adán y Eva eran la humanidad. Cuando ellos pecan, peca la humanidad, porque no había más nadie, ellos eran la humanidad. Cuando ellos se multiplican, simplemente se está multiplicando una humanidad que ya es pecaminosa, una humanidad que ya es pecadora. O sea, no se multiplica una humanidad que es con carne santa, una humanidad pecadora. Entonces, y nosotros sabemos que en Génesis 3:15 estaba profetizado que vendría alguien de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, más adelante encontramos, bueno, a través de todo el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis, encontramos esa descendencia, y es en el Nuevo Testamento donde ahora vemos cómo eso viene a ser explicado desde el punto de vista de la muerte de Cristo Jesús. Cómo Cristo es ese segundo Adán que ahora va a retomar lo que terminó con el primer Adán. Pues mira, precisamente ese tema de los dos Adanes vamos a retomarlo brevemente después de esta breve y corta pausa. Sí, adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. En el programa de hoy estamos estudiando la muerte de Cristo. Si esta muerte fue con propósito de incluir a toda la humanidad, si fue por toda la humanidad o solamente es por un grupo, en este caso los escogidos, asumiendo que la predestinación sea una doctrina que tenga fundamento bíblico. Que de hecho, voy a abrir un paréntesis aquí. No aceptar el concepto de la predestinación calvinista no es negarse a aceptar la doctrina de la predestinación bíblica. Es muy diferente. Yo he escuchado personas diciendo,
¿por qué yo debo creer en la predestinación? Y responden, bueno, porque la Biblia lo dice. Otros pueden decir, no parece eso como que es injusto, y la respuesta puntual es, bueno, pero si la Biblia lo dice, ¿qué hacemos? Bien, yo no creo que Dios es como tan arbitrario. Por ejemplo, Habacuc en un momento cuestiona a Dios y Dios le da respuesta. Y vuelve y cuestiona a Dios y Dios vuelve y le da respuesta. Yo no creo que Dios se molesta porque yo cuestione algo que no entiendo. Para eso nos dio una razón y Él nos llama a razonar. De otra manera, nosotros estamos cuestionando una interpretación de la doctrina de la predestinación. Nosotros no estamos cuestionando el tema de la predestinación desde el punto de vista bíblico. Podemos estar o no de acuerdo en la forma que lo interpretamos, pero aquí no está en juego si la Biblia lo dice o no. Es si yo debo aceptar o no, o entiendo que es correcto una interpretación particular, en este caso la de Agustín o la de Calvino, que es lo que más polariza el cristianismo. Pues bien, estamos hablando, David, antes de salir a la pausa, que el tema de los dos Adanes de alguna manera puede arrojar luz para entender este asunto, y yo creo que también nos serviría para usarlo de trampolín para analizar algunos pasajes bíblicos que van en la dirección que queremos ver. ¿Qué es lo que dice el asunto del tema de Adán? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, dice que el primer Adán, perdón, versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados. O resucitados, ¿verdad? Sí. Ahora, en ese versículo estamos mirando un punto de vista general e incluyente. Así como todos mueren, ¿quiénes mueren? Los seres humanos, ¿verdad? Y mueren por el pecado del primer Adán. En Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes? Bueno, los seres humanos, pero claro, ¿cuáles seres humanos? Aquellos que han aceptado el plan que fue predestinado, que explicamos la semana pasada. Ahí viene el punto que en discusión. Si lo aplicamos de manera unilateral, de manera literal, tal cual el pasaje está describiendo, parecería ser que todos aquellos que por causa del pecado de Adán fueron afectados negativamente, todos, unos y cada uno por igual, son entonces afectados positivamente por el acto de Cristo. Sin embargo, en el caso del segundo Adán hay una excepción. Yo, por ejemplo, no soy llamado a creer en la caída de Adán para ser un pecador como Adán. Claro. Solo yo tuve que nacer para ser como Adán y estar bajo la condenación que Adán trajo sobre mí. Pero en el caso de Cristo, Pablo no puede estar contradiciendo al Cristo mismo cuando dijo, todo el que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. O sea, la resurrección para vida no es una resurrección que viene automáticamente sobre todo, pero sí viene, perdón, en este tiempo de mucho polen aquí en este país, la garganta mía se afecta bastante, pero sí viene sobre todo la oportunidad y la posibilidad. Es como decir, entonces todos se van a salvar. No, no todos se van a salvar. El universalismo no se justifica porque la salvación es por la fe. Perfecto. La justificación es por la fe. Si no fuera por la fe, si fuera solo por la decisión unilateral de Dios, sin mediar la fe, la conversión, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, el perdón y todos esos detalles, entonces yo podría decir el universalismo se justifica. Pero realmente es la puerta de posibilidad que se abre para todos de manera igual, que fueron afectados por igual con el pecado de Adán. Otra cosita más, Héctor. Esos que dice el texto en el versículo 22, esos que en Cristo todos serán vivificados, en el siguiente los cualifica, todo en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esos que son de Cristo, ¿por qué son de Cristo? Porque han aceptado el sacrificio de Cristo, porque han aceptado el plan que fue predestinado. Decíamos en la semana pasada que lo que es predestinado es el plan para que todo el que entre en ese plan sea salvo. Decíamos en la semana pasada. Por lo tanto, Cristo murió por todos
el alcance es para todos, el ofrecimiento es para todos, pero al final es efectivo en el que lo acepta. Diríamos que en términos de la suficiencia lo abarca todo, pero en términos de la efectividad es solo para quienes lo aceptan. Perfecto. Para la efectividad individual es para todos los que lo aceptan. Mira, Eso es aquí correcto. tengo un pasaje que precisamente está en el contexto de los dos Adanes. Tú sabes que aunque tú estás leyendo Primera de Corintios, el tema realmente Pablo lo desarrolla Romanos 5. más ampliamente en Romanos 5. Pues Sí, mira, sí, en Romanos 17 dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben infiere que así como se benefician los que lo hacen, los que no lo hacen no se benefician. Correcto. Por eso Juan 3:16 es muy claro. Dios dio a Jesús para que todo aquel que en él cree, lo que infiere que puede haber algunos que no crean. Y el capítulo 1 de Juan dice que Cristo vino a los que eran suyos y los suyos no lo recibieron. Pero parecería ser que nadie lo aceptó porque los suyos son todos. Pero termina el pasaje diciendo también, pero a los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, ese aspecto es vital para entender el balance que hay que mantener aquí. Otra cosa, Héctor, que quisiera mencionar, ya ahora desde el punto de vista interpretativo, y es que la idea de la predestinación tiene algunos textos que son usados como argumento y que presentan un concepto un poco exclusivista respecto al alcance de la salvación. Y eso es precisamente la predestinación. Está exclusivo solamente a los que Dios ya ha predestinado para que sean salvos. Y pudiera ser que algunos textos pudieran ser usados para apoyar la idea, específicamente textos en el contexto del pueblo de Israel y pura elección de Israel. Sin embargo, al mismo tiempo que encontramos ese tipo de textos, la evidencia más pesada está sobre el concepto más claro de el plan universal de Dios para que el sacrificio de Cristo fuera para beneficiar a todos los seres humanos, sin importar quiénes sean. Yo escuché recientemente, Dauri, a alguien diciendo que cuando la Biblia habla del mundo, no debemos asumir automáticamente que es todo y cada uno de los habitantes del planeta. Pero tenemos caso en Juan 3:16 que habla del mundo. Juan 1:29 dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también tenemos pasajes que hablan de todos los hombres. Y primera Juan 2:1. Primera de Juan 2:2. Se habla de todo el mundo. Son enfáticos y más enfáticos. Pero si bien es cierto que debemos entender el contexto, yo quiero poner un caso, David, en el que a veces una declaración exclusiva no es necesariamente exclusiva absolutamente. Pensemos, por ejemplo, en Isaías 53, verso 6. Todos nosotros, hablando Isaías, en nombre de su pueblo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Dice luego, pero el Señor cargó en él, en el Mesías, en el Redentor, el pecado de todos nosotros. Así que todos los nosotros que nos descarriamos, en ese contexto, son todos los nosotros que reciben el beneficio de los pecados puestos sobre el Cordero. ¿Podría alguien que no es judío, que no vivió en aquel tiempo, que no pertenece a ese contexto histórico, sentirse incluido en el todos nosotros cuando lee ese pasaje? Bueno, pues mira, yo creo que sí. Yo creo que el elemento exclusivo de la declaración no excluye a otra persona. Piensa, por ejemplo, en Hechos, capítulo 8, el caso del eunuco de etíope. Cuando el Espíritu Santo movió a Felipe a que se acercara al carro, él le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dijo, te ruego que, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Por supuesto, cuando Felipe le dice, el eunuco cree y luego decide ser bautizado. Solamente identificar quién era aquel sobre quien se cargó el pecado hizo que él entendiera que todos nosotros lo incluía a él, aunque no era judío ni vivió en los tiempos de Isaías.
Y alguien puede decir, bueno, pero eso significa que él era uno de los escogidos. No, es que si vamos a ser estrictos interpretando el pasaje, debemos serlo en cada caso, porque todos nosotros no te está incluyendo a ti que no eres judío y te considera escogido. Claro. Y si yo soy estricto en la aplicación del pasaje, me daré cuenta que yo debo sentirme incluido en una declaración que bien puede ser exclusiva por el contexto en el que se dio. Pero eso no quiere decir que tú estás fuera de eso. Y además, Héctor, aunque pudiera ser que el texto interpretado contextualmente pudiera referirse, digamos, al pueblo judío, al final, cuando tú observas todo el concepto bíblico desde el principio, ¿quién es que se descarría? Quien se descarría es la humanidad. Quien se descarría es Adán. Y como ya hemos mencionado, Adán era la humanidad. Como decir, todos solo nosotros nos descarriamos. Ya, o sea, todos nosotros nos descarriamos. ¿Ok? Y Jehová cargó en él, en ese cordero, como cordero fue llevado al matadero, en ese cordero, y Apocalipsis 13:8 dice que el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, cuando el cordero muere en Génesis capítulo 3, cuando Dios viste a Adán y Eva de pieles, no son pieles de un oso, son pieles de un cordero. Por lo tanto, el texto dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Puede ser incluida la humanidad, mirando el contexto bíblico sí. Generalmente, fuera de claro, Dauri, ¿por qué la humanidad tiene que estar incluida en la caída y en el acto de cobertura no está incluida? Perfecto. Y cayó en los dos personajes que ahora están siendo cubiertos y que evidentemente están siendo redimidos por Dios, de manera que todos los hijos que ellos van a tener caen dentro de esa cobertura. Perfecto. Y quiero decir algo, Dauris, otra vez lenguaje exclusivo. Yo no he venido, dice Mateo 15:24. Yo no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Cristo no fue enviado a nadie más. Bueno, pues en Juan capítulo 10, verso 16 dice que él también tiene ovejas en otro redil. De manera que la declaración exclusiva de Mateo no debe interpretarse como que Jesús fue enviado a Israel y nada más, claro, sino que fue enviado al mundo. Es como decir los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Cuál ser humano no está enfermo? Todos. Es evidente, Héctor, que la misma comisión evangélica, el mensaje está dado para que los discípulos vayan ¿dónde? ¿Y dónde? Y por todo el mundo. Y por todo el mundo. O sea, vayan, hagan discípulos. Gente que me siga, gente que me acepte, gente que quiera hacerse mi discípulo. Vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos. Y al final en Apocalipsis nosotros encontramos que hay personas de todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo, que ha aceptado ese sacrificio y ha sido salvo. De modo que esto no radica en la imposición divina, sino en la aceptación libre de la criatura a la provisión hecha por Dios para su salvación. El tiempo se nos ha terminado, pero hoy nos vamos a tomar un par de minutitos más. Miren, Juan 3:16 es tan claro, pero yo escuché recientemente a unos teólogos diciendo que ese pasaje no dice que Cristo murió por todos. Miren, hermanos, los teólogos tienen una capacidad increíble de hacer malabares hermenéuticos. Incluyan a nosotros si ustedes quieren. Pero ese pasaje no tiene que decir que Cristo murió por todos, porque el pasaje dice lo que tiene que decir. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. ¿Cómo es posible que alguien que ese pasaje dice que crea en él no se pierda? ¿Cómo se puede salvar si no es que Dios lo amó, que envió a Jesús para que muriera por él y muriendo por él, él pudiera creer en él y fuera salvado? De manera que el pasaje mismo contraría la hermenéutica interesante de este intérprete. Y yo me quedo pensando, por ejemplo, 1 Juan 2:2 dice que Cristo es la expiación por nuestros pecados, nosotros los creyentes. Y luego dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, David, resulta que tenemos un pasaje que lo dice, pero tenemos los teólogos otra vez haciendo lo mismo malabares, diciendo que ahí mundo no se refiere a todas las personas, sino al ámbito donde ocurre la expiación. Bien, pues entonces Juan debió decir lo siguiente y no lo que dijo. Cristo es la expiación por nuestros pecados y por el mundo en el cual él murió.
Sí, O sea, y en el mundo en el cual él murió. No debe decir y por el mundo, sino y en el mundo donde murió. Que no hace sentido de verdad. sí. Con eso, Héctor, lo que pasa es que, y tal vez esto sería un principio general de interpretación, es que Así. cuando usted encuentra un texto bíblico que se contradice aparentemente con otro texto bíblico, la respuesta no está en decir, oh, la Biblia se contradice. Tampoco está en tomar el menor número de textos que apruebe tu creencia, sino en poner a la luz todos los textos y ver hacia dónde se inclina la evidencia. Una vez tú ves hacia dónde se inclina la evidencia más amplia, entonces los demás textos que pueden parecer contradictorios, de uno debe buscarle el estudio correcto del texto para que pueda compaginar con la base más fundamental o la evidencia más fuerte de la Biblia sobre un tema específico. Este es un caso de esto, Héctor. Además de eso, hay otras doctrinas que pueden ser afectadas con una declaración, una interpretación muy privada de un texto mínimo o dos o tres textos, mientras que toda la evidencia de la otra interpretación, donde hay más base, donde hay más fundamento, más argumentos para cierta interpretación, puede sí compaginar con esa otra interpretación. Por lo tanto, hay que tener cuidado y siempre vamos a tener presuposiciones, eso es correcto. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea que guíe nuestras mentes en el estudio de la Biblia y de verdad estamos dispuestos a escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir, Dios nunca va a dejar en tinieblas nadie que quiera conocer la luz. Para finalizar, diría que Juan, cuando vio a Cristo viniendo al Jordán a ser bautizado, lo interpretó, lo vio, lo leyó y lo interpretó. Juan hizo una hermenéutica y también Juan hizo hermenéutica y luego una exégesis de Cristo. Así es. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, yo puedo discutir qué significa el mundo en Juan, pero la declaración como que no se presta para tanta confusión. Los samaritanos, cuando escucharon el testimonio de la mujer y escucharon a Cristo hablar, ¿saben lo que le dijeron a la mujer? Ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y Pablo, diciendo en 1 Timoteo 4:10, dijo, porque para esto mismo nosotros trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es Salvador de todos los hombres. Oigan aquí ahora, especialmente de los que creen. Tú como persona no podrás decir que Dios te excluyó y que no pudiste hacer otra cosa que lo que hiciste porque total no estaba incluido. No, realmente yo te animo a que ponderes la posibilidad y tenga un encuentro con esa realidad que tuvieron los samaritanos, que al ver y al escuchar a Jesús dijeron, ya entendemos, estamos incluidos. El plan nos incluye a nosotros. Tienes que verte de esa manera porque de otra forma tú nunca tendrás seguridad de si realmente eres un no escogido. Pero lo que la Biblia sí dice lo siguiente, si tú crees en el Hijo de Dios, para el que cree, todo es posible. Y el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. La seguridad radica en que tú seas capaz de creer lo que Dios ha dicho. Bueno, David, hemos llegado al final. Bueno, hemos llegado al final. Te diría que Cristo murió por ti. Su sacrificio te alcanza y puede ser efectivo si tú le aceptas y perseveras. Acepta el sacrificio de Cristo y cuando Satanás te quiera poner en tu mente que Cristo no te ha perdonado, acepta que ese sacrificio fue suficiente para perdonar tus pecados y agárrate de eso y permite que sea efectivo en tu vida. Amén. Bueno, será hasta la próxima entrega. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga.